agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de llegar ahora a esta parte del culto de adoración, en donde queremos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, pero también nuestra alma, espíritu, para escuchar tu mensaje. Permite que solamente mi voz sea un instrumento que permita comprender el mensaje que tienes para tu pueblo, para esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les pido que de una vez tengamos abiertos nuestras Biblias en Sofonías, porque cuesta trabajo encontrarlo. Es un libro tan pequeñito a veces que nos cuesta trabajo. Entonces es el que vamos a utilizar, aunque vamos a hacer referencia a otros pasajes, eso los traigo aquí en las lecturas. Hacia la parte final nos vamos a enfocar a Sofonías para no andarlo buscando. Hermanas, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la meditación de la palabra acerca del mensaje que Dios tiene para su pueblo, el pueblo elegido por Dios. Pero en ese pueblo elegido por Dios entra también la iglesia, porque somos pueblo elegido por Dios. Y Dios le mandó un mensaje a su pueblo y le manda mensaje a la iglesia a través de los profetas. Lo veíamos la semana pasada, esa función profética de llevar palabra de Dios a las personas. Eso es lo que hace un profeta. Y veíamos que, hay profetas menores, no es menor en importancia, sino que su contenido es más corto que otros profetas. Por eso, cuando clasificamos los libros de la Biblia, pues están los profetas menores y los profetas mayores, por la extensión de su mensaje, no por la importancia. Y vamos a revisar también el siguiente domingo, profetas menores. Ya revisamos a uno de ellos, vamos ahora a platicar de Sofonías. Y es importante, en primer lugar, ¿quién fue Sofonías? ¿Qué información hay acerca de este profeta? Y si la tienen abierta su Biblia en Sofonías capítulo 1, en el versículo 1 nos lo presenta. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Todo un juego de palabras que es importante vayamos analizando. Y yo les decía la semana pasada, para entender el mensaje del profeta, hay que entender el tiempo en el que vivió este profeta. En este caso, llama la atención de los estudiosos de la Escritura que no nada más menciona quién fue su papá, sino que ahora menciona toda una línea genealógica. Nos habla que Sofonías tenía a su papá, que se llamaba Cusi. Pero dice, tenía a su abuelo, tuvo un abuelo, que se llamaba Gedalías. Y también nos dice, y tenía a su bisabuelo, que se llamaba Amarías. Y llega hasta el último personaje que vendría a ser su tatarabuelo. ¿Quién es el tatarabuelo? Ezequías. Y sí quiero poner mucha atención en este tatarabuelo de Ezequías, porque muy seguramente se refiere a un rey, a rey Ezequías. El rey de Judá, estamos hablando del reino de Judá, estamos hablando de los descendientes de David. El rey Ezequías es contado su trabajo, su vida, en el segundo libro de los Reyes. Cuando revisamos Segundo de Reyes, capítulo 18, permítanme leerles lo que cuentan acerca del tatarabuelo de Sofonías. Miren, pongamos atención. ¿Qué dice Segundo de Reyes 18? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá.
Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, o sea, era un jovencito. Y reinó en Jerusalén durante 29 años. El nombre de su madre, de Ezequías, fue Abi, hijo de Zacarías. Y este versículo es importante acerca de Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Cuando vemos la historia de los reyes, tanto del reino del norte como los del reino del sur, la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ezequías es uno de los reyes que es una excepción. El tatarabuelo de Sofonías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Vean lo que hizo Ezequías en sus 29 años de reinado. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, vean, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. Los que recordamos la historia en el desierto, Moisés levantó una serpiente de bronce, porque aparecieron muchas serpientes y eran mordidos por esas serpientes venenosas, y la indicación de Dios es cuando confíen en esa serpiente que está montada en esa vara, sanarán. Se había conservado la serpiente de bronce. ¿Y qué le hacían? Le rendían culto. Por eso la importancia, hermanos, de lo mejor es no tener reliquias. Porque sabemos que es la astilla de la cruz de Jesús, es la sangre de... No, hermanos, por eso la iglesia protestante no tiene reliquias, porque pasa este tipo de cosas. Ezequías, el tatarabuelo de Sofonías, destruyó, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. ¿Qué más hizo? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después de él hubo, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y vean, el tatarabuelo de Sofonías, Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria. Recuerden que es un imperio que está controlando ya el reino del norte. Y dice el tatarabuelo de Sofonías, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Así, hermanos, podemos ver que este personaje, tatarabuelo de Sofonías, fue un rey, y fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Un rey que sus acciones que realizó fue combatir la idolatría que en ese momento tenía el pueblo de Judá. Sin embargo, aún así, aunque hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, a Ezequías no todo el tiempo le fue bien. Dice más adelante en 2 de Reyes 18, versículo 13, a los 14 años de rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hizo lo recto, pero eso no quita que siguió teniendo problemas. Eso no quita que fue invadido. Eso forma parte de la voluntad de Dios. Por eso mucho cuidado cuando nos dicen, ay, ve al cristianismo para que te vaya bien. No, hermanos, no siempre nos va a ir bien. No nos quita nuestros problemas, sino nos ayuda a enfrentar los problemas de una manera diferente, tomados de la mano de Dios. Pero Ezequías tenía problemas. Subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades y las tomó. Pero vean lo que hizo Ezequías. Como él era un rey temeroso de Dios, le pidió ayuda a Dios. En 2 de Reyes 19 dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos
te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Vean qué interesante petición de Ezequías. Sálvanos, pero no por mí, propiamente, sino para que todos los demás reinos sepan que tú eres Dios. Dame salud para que los demás vean que tú eres Dios. Dame trabajo para que todos los demás vean que tú eres Dios. Cuídame en mi salida, en mi entrada, para que todos los demás vean a Dios. Ese es parte del mensaje de Ezequías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Cosa interesante, Isaías es el que sí tiene su libro, ¿no? Uno de los profetas. Es contemporáneo de Ezequías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, ha oído. Dios escuchó al tatarabuelo de Sofonías. Y si Dios escucha, Dios hace. Más adelante, en 2 de Reyes 19, verso 35, dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Sin ejército humano. Dios se encargó de ese tema. 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Ya después narra cómo también matan a Sennacherib. Esa es la historia del tatarabuelo de Sofonías. Y muy seguramente esa historia llegó a oídos del tataranieto. Claro que hay que contar la historia. Muchos de nosotros, hasta dónde podemos llegar en la historia de las personas que nos antecedieron. Algunos sí llegamos al tatarabuelo, algunos llegamos más al bisabuelo. Otros eventos que narra el libro de los Reyes tiene que ver con los siguientes reyes que van quedando. En el lugar de Ezequías queda un nuevo rey que va a llamar Manasés. No es el papá de Sofonías, bueno, el bisabuelo de Sofonías. Recuerden que los reyes tenían muchos hijos y se escoge a uno de ellos. Entonces digamos que es el tío bisabuelo. Manasés es el tío bisabuelo de Sofonías. ¿Qué nos dice? Pues que este rey se desvió del camino del Señor. Y ahí va el pueblo otra vez a desviarse del camino del Señor. Después de Manasés viene otro rey que equivaldría al tío abuelo de Sofonías, el rey Amón. Y resulta que él también hizo lo malo a los ojos del Señor. El siguiente rey que narra es Josías. Y es la época en la que nace Sofonías. Por eso la introducción del libro de Sofonías es tan importante ponerla en el contexto. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces vean cómo el pueblo en ese momento otra vez está desviado del camino del Señor. Para seguir entendiendo lo que Dios tiene para su pueblo a través de Sofonías, necesitamos ahora entender qué pasaba con Josías. Y para ello, nuevamente tenemos que ir al libro de los Reyes. Por eso yo les digo y les insisto, hermanos, para entender a los profetas, hay que tener a la vista el libro de los Reyes. O en Crónicas también se cuenta sobre ellos. Porque entendemos por qué llega ese mensaje a Dios. ¿Qué pasa con el rey Josías?
Su historia empieza en Segundo de Reyes, capítulo 22, en el versículo 1. Y dice, cuando Josías, y me encanta en lo personal este detalle, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Se imaginan dirigiendo al país un niño de 8 años? ¿Quién tiene 8 años? ¿Lucio? ¿Itan? ¿Quién? ¿Itan? Tiene 9. Que él fuera el rey, el presidente de este país. A los 8 años. Con este pasaje, hermanos, podríamos pensar, desde los 8 años Josías empezó a hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y entonces, si este pequeñito, desde que empezó a reinar, hizo lo recto a los ojos de Jehová, el mensaje de Sofonías en los tiempos de Josías, pues pensaríamos debería ser un mensaje positivo, ¿no? Muy bien, Josías. Excelente las decisiones que tomas porque son encaminadas al mensaje de Dios, a seguir sus lineamientos. Pero vean, ¿cuál es el mensaje de Sofonías? ¿Lo tienen abierto ahí? ¿Qué dice el versículo 2 al 6 del capítulo 1 de Sofonías? Vean el mensaje. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Caramba, espérame, yo esperaba buenas noticias. Si es en la época de Josías, este niño de 8 años, pues deberían ser buenas noticias. Destruiré. Y sigue el versículo 3, destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos. Raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, que es un dios de aquellos tiempos. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni lo consultaron. ¿Por qué ese mensaje? Si dice que Josías hizo lo recto a los ojos de Jehová, ¿por qué un mensaje tan duro y de destrucción? Hermanos, es muy importante entender que cuando leemos la Biblia, hay ocasiones que nos da la impresión de que las cosas ocurren de un momento a otro. Pero resulta, hermanos, que a veces, entre un versículo y el otro, pensamos que ocurrió al otro día. Y no, hermanos, transcurrieron muchos años entre un versículo y otro. Ese es el caso en el periodo que nos describe del reinado de Josías. Si es cierto, comenzó diciendo, es que este niño comenzó a reinar a los 8 años. Pero por eso nos hace la aclaración, este rey Josías reinó 31 años. Y no nos va a describir cada uno de los días que pasó en esos 31 años. Con esa idea, hermanos, podemos entender que las reformas que hizo Josías, pues no llegaron al otro día de tomar el mandato. No es que llegó, se sentó y empezó a firmar decretos para cambiar las cosas. No, hermanos. Digo, no sé si está bien, está mal, no entro en esos detalles. Pero un sexenio y otro cachito. Apenas, y todavía sigue habiendo cambios, ¿no? Y lo mismo allá en el norte. Al otro día se puso a firmar. ¿Ya hubo cambios? ¿No hubo cambios? No lo sé. Es paulatino todo eso. Por eso es importante ver, por ejemplo, el versículo 3 de 2 de Reyes 22.
Después de que nos dijo, comenzó a reinar, lo presentó, Josías comenzó a reinar, reinó a los 8 años, 31 años trabajó, hizo lo recto a los ojos de Jehová. Y dice el versículo número 3, a los 18 años de rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, y empezaron a ver los cambios. No fue al otro día, hermanos. 18 años ya llevaba gobernando Josías. Ya no era el niño de 8 años. Ya tendría 26 años. Sí, ¿verdad? 8 y 18. 26 años. Cuando dice la Escritura que se encuentra en el libro de la ley, buscando ahí cosas en el templo que lo están reconstruyendo, se da cuenta que el libro de la ley marca el camino del Señor y que el pueblo está totalmente alejado del pueblo del Señor. Y dice, vamos a regresar a lo que Dios dijo. Así cuando Josías tenía 26 años, descubre este libro, se da cuenta que se está haciendo mal las cosas en el pueblo, y por eso dice, más adelante en 2 de Reyes 23, a los 18 años de rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Empieza a recuperar las fiestas que se habían establecido en el desierto y que se habían dejado de hacer, por ejemplo. ¿Por qué hago esta aclaración de que entre un versículo y otro pasaron 18 años? Porque las reformas tardan años. Las reformas de Josías tardaron años para que el pueblo regresara a hacer lo recto a los ojos de Jehová. Por eso el mensaje de Sofonías, hay probabilidad que haya sido mandado durante el periodo de los primeros 18 años. Por eso lo dice tan duro. Voy a destruir, Si no regresas al camino del Señor, voy a destruir. Pero si estás en el reinado de Josías, sí, pero todavía no empezaban los cambios. Todavía. Es importante seguir el contexto en el que Sofonías está viviendo. Y su mensaje, hermanos, puede ser aplicado a que llegó antes de las reformas de Josías. Pero también puede ser aplicado que llegó después de las reformas de Josías. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la Biblia en el libro de Reyes 23, del 24 en adelante. Vean lo que hizo Josías. Asimismo barrió Josías a los encantadores. Y también démonos cuenta de cómo estaba el pueblo en ese momento. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines. Un terafín son diosesitos chiquitos, imágenes de dioses pequeños. Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, con todas esas reformas de Josías, dice el versículo 26, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Ya regresaron al camino. Josías los está encaminando. Pero dice la Escritura, con todo eso, Jehová seguía enojado. No desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Es que el rey antes de Josías se pasó. Vean lo que había hecho ya, todo lo que estaba en el pueblo. Por eso Dios, sí, te estás arreglando, pero eso no quita de que sigo molesto contigo. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. Desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Es decir, qué bueno que estás regresando al camino, pero eso no quita que vas a ser castigada. Por eso el libro de Josías también puede aplicar
para el tiempo bueno, los años buenos de rey Josías. Creo que con este contexto podemos entender ahora sí esa palabra en el Sofonías 1, versículos 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Vean, hermanos, están confiados. Ya nos perdonó, ya, ¿qué puede pasar? Jehová no va a hacer ni bien ni va a hacer mal. Y sigue diciendo Sofonías 1, versículo 13: por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Dios seguía enojado y había que aplicar el castigo a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Judá. Y hermanos, el mensaje de Dios a través del profeta Sofonías no es solamente para la ciudad de Jerusalén, sino que la soberanía de Dios en la cual creemos abarca también al resto de las naciones. A Dios no se le olvida, que no nada más Jerusalén está en falla, que no nada más Judá está ofendiéndolo, está haciendo cosas abominables, sino también se acuerda: no te preocupes, Jerusalén, los pueblos que te han estado molestando también la van a pagar. Vean Sofonías 2, por favor, versos 8 en adelante. Vean la ira de Dios que tenía en ese momento. Dice Sofonías 2, versos 8 en adelante: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. No solamente sobre Jerusalén va a ir la pena, hermanos, el castigo, también sobre estas ciudades. Y así como la historia de Sodoma y Gomorra, que quedaron deshabitadas, deshechas, así van a quedar estas dos ciudades. Sigue diciendo versículo 10. En el 8 todavía. Campo de ortigas, mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Hay por ahí un atisbo de esperanza. Va a quedar un remanente de mi pueblo que va a ocupar esos lugares. Sigue diciendo el verso 10. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Se atrevieron a creerse mayores que mi pueblo. No te preocupes, van a pagar también. Terrible será Jehová contra ellos. Verso 11, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Hermanos, el mensaje de Sofonías es entonces anunciar el castigo que Dios va a dar tanto a los pueblos que están alrededor de Jerusalén y que los estando molestando y que los han estado invadiendo y que se han creído más poderosos que el pueblo de Dios, pero también esa amenaza y castigo hacia su mismo pueblo. Aunque Josías, este rey que sí los llevó por el camino, tenían pendiente pagar por las abominaciones que habían hecho los reyes anteriores. Con todo ese contexto, hermanos, llegamos al capítulo 3, que es el que leímos. Y es bastante claro el mensaje de Dios al pueblo en este capítulo 3. Ábranlo, por favor, versículos
adelante. Porque ahora regresa a la ciudad. Regresa el mensaje a Jerusalén. Y le dice a la ciudad: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellos son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Vean las condiciones de esta ciudad. Por eso comienza diciendo: ay de la ciudad, les va a ir mal. Ese es el estado de la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que está contaminada aún en medio de las reformas de Josías, porque las pensamos que de un día para otro. No, hermanos, lleva tiempo. Y por eso dice todavía: ay de la ciudad, porque es una ciudad que todavía no termina de limpiarse, sigue contaminada y sigue seguido siendo rebelde a los mandatos de Dios. Y eso, hermanos, quisiera en esta mañana traerlo a la historia de la iglesia. Porque, hermanos, la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, la historia de la iglesia en los últimos años, si ustedes quieren también, nos puede llevar a pensar que ha habido momentos en que la iglesia se ha alejado de los caminos de Dios. Sí. Ha habido momentos en los que la iglesia ha sido contaminada por los contextos que hay alrededor de nosotros. Sí. Es de muchos de nosotros conocido, hermanos, cómo muchos de los líderes de las iglesias se han desviado. Y no nada estoy hablando de pastores que se han desviado. Sabemos que hay sacerdotes que se han desviado. Hay ancianos de iglesia que se han desviado. Hay personas que, como dice el mensaje de Sofonías, falsean la Sagrada Escritura. Sí, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas. ¿No? En muchas iglesias pasa eso. Fíjense, hace unos días me compartía un hermano de aquí de la iglesia un video donde se presentaba una serie de pastores que son muy populares en las redes sociales, que tienen sus canales de YouTube y de Instagram y sus Reels y sus TikToks, y vemos al pastor como llega y se mueve y impulsa y es impresionante su forma de hablarle. Son muy hábiles en el uso de la palabra con minúscula, no palabra de Dios, sino en su elocuencia, pero que han desvirtuado de tal manera la Sagrada Escritura que, por ejemplo, se atreven a decir acerca del diezmo: es que, no, ¿cómo es posible que haya un pastor pobre? ¿Cómo creen que el pastor va a andar en un carro sencillo? Por eso necesitamos que diezmen. Eso lo decía en uno de sus videos, uno de ellos. Es necesario que diezmen para que el pastor muestre el poder de Dios, para que el pastor muestre la provisión de Dios. Diezmen, hermano. Caramba. Mucho cuidado. Hay pastores que han desvirtuado la Sagrada Escritura. Es que, hermano, como tú no ofrendas, por eso Dios no te bendice. Mientras más grande es tu ofrenda, más bendiciones vas a tener. Y lo dice de tal manera, hermanos. Ay, que contagia, y ahí va uno y saca su billete de 1,000 pesos que tanto guardaba.
Dios no te va a mostrar tu amor si no das tus bienes. Porque así lo dice, hechos que vivan y vendían su casa. Vende tu casa para que ofrendes a Dios. Ah, caramba. ¿Eso quiere decir? Ya estudiamos el libro de Hechos y ya vimos de qué se trataba eso. Hermanos, hay ocasiones en que la iglesia de Cristo ha sufrido la tergiversación de la palabra, como también lo vivía el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Por eso también va para la iglesia esa frase: ay de la ciudad rebelde y contaminada, opresora. Ay de la iglesia, hermanos, rebelde, contaminada, opresora, porque también se puede aplicar todo ese mensaje que leímos de Sofonías para nosotros. Pero concluye, hermanos, la frase que leíamos: pero no te preocupes, Dios es justo. Dios es justo. Estos pastores, supuestos llamados por Dios, van a recibir la justicia de Dios. Van a tener que entregar cuentas a Dios. Y tengan por seguro, no se van a llevar su carro, ante la presencia de Dios. Aquí andan manejando carros bonitos, sí, no se lo van a llevar. Dios es justo. Y el profeta Sofonías, cuando recibe mensaje de Dios y le dice: vas a ir y le vas a decir esto a la ciudad de Judá, a la ciudad de Jerusalén, capital de Judá, también acompaña ese mensaje de esperanza. Dios es justo. Vean por favor el capítulo 3, versículos 9 al 10. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Hermanos, Dios va a salvar a su pueblo. Dios va a llamar, no nada más a su pueblo, va a llamar a las naciones. Quiero leerles estos dos versículos en lenguaje actual. Cuando llegue ese día, haré que todos los pueblos hablen un lenguaje limpio de toda maldad, para que juntos me adoren y puedan pronunciar mi nombre. Entonces la gente que me adora y que ahora anda en otros países, vendrá a presentarme ofrenda desde el país de Etiopía. Dios va a actuar. Dios va a salvar. Así, hermanos, va a haber un momento en el que todo el pueblo de Dios, incluyendo las naciones gentiles, ahí entramos nosotros no somos judíos, entramos nosotros. Va a haber un tiempo en que todos los pueblos adorarán al Dios único, al Dios verdadero. Esa promesa que está dando Dios en Sofonías, en voz de Sofonía, nos lleva a pensar en esa transformación interior que debemos tener las personas elegidas por Dios. Nos hace pensar, hermanos, en la unidad que tenemos como creyentes, porque a lo largo de todas las naciones hay personas que creen en Jesucristo, que están más allá de los ríos de Etiopía y creen en Jesucristo, que han sufrido una transformación en su ser, una transformación interna. Es muy difícil, hermanos, pensar en personas que no cambian. Es que yo he sido así durante los 80, 90 años o 60, 70 años y no pienso cambiar. ¿Pero está mal ante los ojos de Dios? Sí, pero yo no voy a cambiar. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Tienes que buscar cambiar. Como la persona en Etiopía, como las personas en Sudáfrica, como las personas en Europa, también están buscando cambiar. Nos hace pensar entonces, hermanos, en la unidad de los creyentes que están diseminados por todo el mundo.
Y nos hace pensar este mensaje que Dios es soberano no nada más sobre nosotros. Dios es soberano sobre todo México. Las iglesias que están en Chiapas, las iglesias que están en Sonora, las iglesias que están en Guerrero, las iglesias que están en Veracruz. Dios es soberano en todo el continente. Las iglesias que están en Argentina, las que están en Canadá, las que están en Cuba. Va a llegar el momento en el que todos van a estar unidos en una nación, en un tiempo. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros para cuando Cristo venga. Ese es el reino que esperamos y que le decimos a nuestro Abba Padre, Papá Dios: Señor, ven ya, ven a reunir a tu pueblo desde Etiopía hasta Canadá. Únelos en adoración a Dios. Esa es una esperanza de Sofonías para la ciudad de Jerusalén, pero llega hasta nuestros días a la iglesia Getsemaní. Pero aún más nos dice a través del profeta Sofonías. Vean el versículo 11 en adelante. Más esperanza. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo, y vean las características: humilde y pobre. Y vean, en medio de la humildad, en medio de la pobreza, que dice, el cual confiará ¿en quién? En el nombre de Jehová. Ese remanente, hermanos, va a ser un pueblo humilde, pobre, pero que confía en Jehová. Sigue diciendo el verso 13, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, no habrá quien los atemorice. Hermano, ¿no quiere vivir en ese lugar? Un lugar donde no hay mentira, donde no hay lengua engañosa. ¿No quiere usted vivir en un lugar donde es apacentado, apacentada y puede dormir tranquila? ¿No quiere usted vivir en un lugar en el que no tenga temor? Sí es cierto, hermanos. Hay muchas personas que cuando decimos vamos a estudiar a los profetas, ay, no, es que el mensaje profético siempre son imágenes de destrucción. Y sí, lo leímos en los primeros capítulos, ¿no?, de Sofonías. Son imágenes de destrucción. Pero, hermano, cuando nos acercamos al texto bíblico y lo leemos en su totalidad, nos damos cuenta que sí, esa destrucción es por la justicia de Dios, por culpa de las acciones del ser humano, porque no se ha arrepentido, porque no quiere cambiar, porque no quiere cambiar de manera interna. Y pues sí, hay castigo. Pero también nos damos cuenta que Dios acompaña este mensaje con un mensaje de esperanza. Hermanos, qué hermoso. Un día el pueblo de Dios, un día la iglesia de Cristo, un día usted, hermana, usted, hermano, un día yo, ya no seremos avergonzados por el pecado, porque ya no habrá pecado. Cristo nos limpia de todo pecado. Un día ya no habrá quienes se alegren de nuestros pecados o se alegren de nuestra lucha que tenemos contra el pecado. Qué difícil, hermanos, ir a las fiestas para los cristianos, ¿no? Ándale, tómate esta. No. Y todos toman, es que todos toman, y eso lo viven mucho los jóvenes. Es que todos en la fiesta toman. Y tú con tu refresquito. Sí. Y se burlan de ti, mira, el que no toma. Cuidado con el alcoholismo, hermanos. Un día
ya no habrá quien se burle de nosotros, porque no tomas. Es que mi cuerpo es cuerpo del templo es templo del Espíritu Santo, por eso no tomo. Y el cristiano, un día ya no va a pasar eso, hermanos. Un día ya no, un día va a estar el pueblo ya humilde, pobre, que va a confiar plenamente en Dios. Un día ya no habrá injusticia, mentira, engaño, temor. Y todavía el mensaje de esperanza a través del profeta es más amplio. Verso 17. Vean este mensaje tan hermoso para la iglesia y en su momento para la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dice, hermanos? Juntos, verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, esa es una realidad para usted y para mí, para la iglesia de hoy. Una realidad para la iglesia Getsemaní. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de nosotros. El Padre está en medio de nosotros, está aquí con nosotros. El Hijo está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Eso quiere decir que Jehová está en medio de ti. Qué gran privilegio, hermanos, es que Dios nos ha llamado en esta mañana a este templo a adorar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero además nos dice el profeta, estás adorando al Dios Trino y estás adorando al Todopoderoso. Así lo dice, poderoso. Usted y yo tenemos la oportunidad de reconocer ese poder de Dios. Nada hay imposible para Dios. El Dios en el que usted y yo creemos es un Dios que fue capaz de crear el universo con su mera palabra. ¿Cómo es que Dios creó el universo de la nada? Pues así. Es que no hay pruebas, ¿no? No te voy a dar pruebas, porque el Dios en el que yo creo es capaz de crear de la nada el todo. ¿Por qué? Porque es Dios todopoderoso. El Dios al que usted en esta mañana está adorando es tan poderoso que es capaz de tener el control de todo lo que ocurre en el mundo. Orábamos hace unos momentos por la salud del papá de nuestro hermano Eiji, que está en Japón. ¿Y allá puede obrar Dios? Claro. ¿Y en Sudáfrica? Claro. ¿Y en Groenlandia? Sí. Jehová está en medio de ti, poderoso. Es un Dios tan poderoso que sabe perfectamente y tiene el control perfecto de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Todo lo que está ocurriendo ahorita y todo lo que va a ocurrir. Y qué bendición que está en medio de ti. Pero además ese Dios que está con nosotros, ese Dios que es todopoderoso, algo en el cual tú crees, dice que va a salvar, te salvará, va a salvar a la ciudad de Jerusalén en su momento. Los va a librar. Pero también, hermanos, esa palabra de te salvará es para usted. Nos salva y la pregunta que a veces nos hacen, ¿y de qué nos va a salvar? La paga del pecado es muerte. Y es una muerte eterna. Pero Dios va a salvar tu alma. Dios va a salvar tu espíritu. Pero la promesa de Dios de que te salvará va aún más allá. Dios va a salvar también tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo que creemos. Dice nuestro credo que regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también declaramos que creemos en la resurrección de la carne. Dios va a salvar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y además nos va a dar una vida perdurable, que quiere decir eterna. Y ya sin mentiras, ya sin engaños,
ya sin pastores que piden el diezmo para comprarse un carro. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Pero además, ¿qué más dice, hermanos? Se gozará. ¿A quién de nosotros, hermanos, no nos agrada ver que le damos alegría al otro? Que otras personas se alegran con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que obramos. Nos gusta ver contentos a los demás, ¿no? ¿Y qué crees? Dios que está en medio de ti se gozará con alegría. Dice la frase, callará de amor. ¿Qué quiere decir eso de callará de amor? Mejor vamos a leerlo en otras versiones. Vean cómo lo dice. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará de ti con cantos. Renovarte con amor. Eso es callará de amor. Creo que es la tercera vez que digo ese cambio interior que necesita tu vida. Renovará con su amor. Esa es la Nueva Versión Internacional. Vean, en Dios habla hoy. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará. Te va a dar una nueva vida. Eso es callará de amor. Darte una nueva vida. Última versión, lenguaje actual. Pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Ese es nuestro Dios. Quiero concluir, hermanos, esta tarde diciéndote que te vayas de este espacio, de este lugar, reconociendo cuánto te ama Dios. Cuánto ama Dios a su pueblo. Sí, hermanos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Sí, hermanos, vivimos mucho tiempo alejados de los caminos de Dios, como el pueblo de Israel lo hizo en su momento. Pero aunque hay el momento en el que Dios nos reprende, sí. El texto que me enseñó mi abuelita, repite, Marquitos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Digo, de todos los textos que me pudo haber enseñado, ese de yo reprendo y castigo a todos los que amo, ok, sí es cierto, Dios reprende, ¿eh? Porque cometemos iniquidad, porque nos hemos alejado del camino, porque necesita Él aplicar su justicia divina. Pero los que creemos en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, nos dice, pero no te preocupes, porque Dios está en medio de ti. Así que demos gloria a Dios y vamos a elevar este canto a Dios.